Vamos a tratar de resumir en estos 20 minutos, ¿verdad? 10 para la primera parte y 10 para la segunda. ¿Qué pasó en cuanto a los lípidos? Un tema que no solo se movió en el 2014, sino que se va a seguir moviendo durante todo el transcurso de este año. Al final del año 2013, específicamente a nivel noviembre del 2013, fueron publicadas y modificadas 2 guías que usualmente seguimos muy de cerca, que fueron las guías de prevención de la Asociación del American Heart y el American College americano, y la guía para el manejo de la hipercolesterolemia. Pero en verdad la discusión comenzó a ser a partir del 2014 en una forma intensa. Pero les resumo en estas 4 diapositivas de que los cambios en cuanto a las guías de la prevención, el cambio fundamental, los autores consideraron solo tomar en cuenta estudios controlados y randomizados. Un nuevo puntaje de riesgo reemplazó al del Framingham que se seguía durante tantos años, el cual nunca fue validado ni publicado antes de su presentación. Se tomaron datos viejos de estudios como el seguimiento del estudio ARID, se ignora la genética en esa valoración o puntaje del riesgo, se ignora estudios como el Júpiter en prevención primaria, ¿verdad? De manera que sobreestima el riesgo entre el 75 y el 150%. Las nuevas guías fueron publicadas de un solo golpe, sin un periodo previo de discusión abierta entre todos los que trabajan en el campo. No se realizó ningún intento tampoco de tratar de coordinar o armonizar con las guías anteriores que se venían siguiendo, las modificadas del ATP1, ATP2 y sobre todo el ATP3 y su avance pues, que se hizo posteriormente, o incluso combinarlas o contrastarlas con las guías globales como las guías europeas para el manejo del colesterol. Y con respecto a la hipercolesterolemia, otro punto también, las nuevas guías de mucha discusión el año pasado, como todos ustedes saben, y hemos criticado desde el mismo comienzo que fueron publicadas las guías, se eliminaron las metas para el tratamiento del LDL y colesterol no HDL para prevención primaria y secundaria. Se clasifica el tratamiento de las estatinas como moderada y elevada intensidad de dosis. Se incluye, eso sí, ahora los accidentes cerebrovasculares. Como todos ustedes saben, recomiendan 4 grupos, digamos, de pacientes para recibir en una forma indicada estatina y no se toman en cuenta terapias que no sean estatinas, solamente estatinas para todo el mundo. No se elaboraron guías, como todos saben, para el tratamiento de los triglicéridos. Entonces, la población, nosotros, países pobres, países latinoamericanos y con ese, digamos, factor de riesgo que tenemos del inicio del siglo, que es el aumento de resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, no se toman en cuenta. Las guías son solo para pacientes entre 40 y 75 años. Los pacientes menores y mayores, como el doctor Acosta, no cuentan entonces para tener intervenido y disminuir el riesgo residual. Entonces, otro de los puntos importantes es el punto que se presentó del seguimiento de un estudio que todos conocemos hace muchos años. Uno de los primeros estudios, digamos, de prevención primaria en pacientes de edad por encima de 55 años, que fue el estudio Westcott. Todos recordarán, y Luis Enrique López después profundizará en la presentación del estudio, que fue un estudio en pacientes mayores en prevención primaria por encima de 55 años, los cuales se le dio una estatina, específicamente pravastatina, 40 miligramos diarios. Un porcentaje del grupo total de pacientes fueron seguidos, más de 1000 pacientes seguidos, y llegamos a los 20 años de seguimiento y fueron presentados también a finales del año pasado en el Congreso del American Heart. Y en el seguimiento de esos más de 1000 pacientes se obtuvo de que las curvas seguían separadas en una forma estadísticamente significativa, con una disminución de la mortalidad por enfermedad coronaria del 27% y se mantenía a los 20 años de esos pacientes que siguieron tomando la estatina, incluso con una disminución de todas las causas de mortalidad del 13% en esos pacientes que seguían tomando los 40 miligramos, en este caso de pravastatina. Y entonces otro de los puntos importantes de discusión, como no se asocian medicamentos hipolipemiantes y muchas veces hemos discutido de que nosotros hemos mantenido de que esa es una asociación que bien llevada es una asociación ideal, como todos los factores de riesgo tienen que ser combinaciones de medidas terapéuticas, entre ellos fármacos, también las dislipidemias hemos mantenido que también hay que combinarlo. Lamentablemente, por malas metodologías que hemos tenido en muchos estudios, sobre todo de hipertensión y de lípidos que fueron diseñados de una forma incorrecta, hemos tenido resultados negativos.
medicamentos. Por supuesto, uno de los últimos, y todavía se seguía discutiendo a comienzos del año pasado, es por supuesto la utilización de la niacina, ¿verdad? Mezclado en este caso, como todos ustedes saben, con laropipran, un bloqueante de prostaglandina para tratar de evitar el flush, combinado con una estatina, y el cual no dio resultados, ¿verdad? Positivos, sino que hubo una tendencia incluso a resultados negativos, con todas las críticas de una mala metodología diseñada en el estudio, sobre todo en la escogencia de la población, que más del 70% fue población china, a los cuales todos se saben que genéticamente no toleran este tipo de medicamentos. Pero entonces se presentaron un estudio esperado desde hace mucho tiempo, en el cual confirma y trae muchas modificaciones y da mucho a discutir el hecho de que mientras más bajo mejor el LDL, se corrobora. En segundo lugar, que combinar medicamentos realmente da beneficios positivos para ver si esto se podía demostrar. Y en tercer lugar, de que en realidad no solamente hay que tomar en cuenta las metas, y esto posiblemente va a dar mucha discusión en el transcurso de este año en cuanto a esas guías de hipercolesterolemia, eliminar las metas, que hemos dicho que sobre todo para nuestras poblaciones tenemos que mantenerlas. Entonces se presentó el estudio ISPROVI, que fue el primer gran estudio que evaluaba la eficacia de combinar simvastatina más ezetimibe, ¿verdad? Para demostrar, uno, que mientras más bajo mejor, disminuye los puntos duros de enfermedad cardiovascular. Y en segundo lugar, para ver de que la combinación con un agente que no sea estatina es seguro en el seguimiento. Este estudio, ¿verdad?, fue un estudio de que tomó en cuenta, fue un seguimiento muy largo, en el momento en el cual fue diseñado el año 2004, no existían, digamos, parámetros que realmente, como los tenemos hoy en día, para la buena escogencia de la muestra. Sin embargo, fue un estudio de que trató de demostrar estos puntos que los mencioné. Los criterios de inclusión fueron pacientes con síndromes coronarios agudos, menos de 10 días, que fueran estables, mayores de 50 años, ¿verdad? Y en segundo lugar, que tuvieran un nivel a la entrada del estudio entre 50 y 125 LDL colesterol, y los que ya recibían un tratamiento, digamos, con drogas hipolipemiantes, podían tenerlo entre 50 y 125, en 50 y 100 miligramos. Criterios de exclusión, esos síndromes coronarios que necesitan puentes ortocoronarios o que tenían tratamiento ya con una estatina más potente, o que tenía un clearance de creatinina sumamente bajo, por debajo de 30 mililitros por minuto. La comparación, en total fueron 18.144 pacientes que fueron enrolados, digamos, y un grupo recibió simvastatina 40 miligramos, otro grupo simvastatina con ezetimibe 10-40. El seguimiento, vea, fue un seguimiento de por lo menos 2.5 años, ¿verdad? Y la duración mínima de seguimiento 2 años y medio, y el punto final primario, muerte cardiovascular, infarto, admisiones por angina inestable, nueva revascularización. El grupo fue comparado, ¿verdad? Había el 27%, por supuesto, de pacientes diabéticos en ambos grupos, ¿verdad? Había una representación importante de la población femenina, ¿verdad? Y en realidad, el punto de arranque del nivel promedio del LDL fue el más bajo de todos los estudios hechos en pacientes con síndromes coronarios agudos, que el último que teníamos era el PROVI, que tenía 106. Estos pacientes arrancaron con un LDL de 97 en promedio en ambos grupos, ¿verdad? Resultados, ¿verdad? Una disminución en cuanto ambos grupos, en cuanto a los niveles de LDL colesterol, alrededor de 16.4 miligramos, ¿verdad?, entre el grupo de intervención con ezetimibe simvastatina comparado con 40 miligramos de simvastatina. El 25% nada más de los pacientes que recibían simvastatina tuvo que ser subido posteriormente a unos niveles de 80 miligramos, que como todos ustedes saben, después hubo el warning de la FDA, se volvieron a bajar. Y los resultados, al final del primer año, había una disminución estadísticamente significativa en cuanto a los niveles de LDL colesterol entre ambos grupos. Y el punto final primario, hubo una disminución del 6.4%, en cuanto, lo cual resultó estadísticamente significativo de muerte cardiovascular, infarto, angina inestable y rehospitalizaciones, digamos, y nuevos casos de revascularización, ¿verdad? Y si vamos al punto de los puntos, digamos, secundarios, en cuanto a los puntos secundarios, que todas las muertes cardiovasculares, etcétera, 1, 2 y 3, también resultados estadísticamente significativos. Los resultados en favor del grupo que recibió la mezcla de ezetimibe con simvastatina, ¿verdad?
La tendencia, sobre todo, es que a expensas, el grupo salió favorecido y estadísticamente significativo, a expensas de nuevos casos de infarto y accidentes cerebrovasculares en el grupo tratado con ezetimibe y simvastatina, ¿verdad? No hubo diferencias en los subgrupos, ya sea hombres o mujeres, ni tampoco diabéticos o no diabéticos. Los diabéticos fueron todavía más favorecidos. Otro de los puntos también que habla acerca de la producción por las estatinas de nuevos casos de diabetes, ¿verdad? Y uno de los puntos más importantes es la seguridad de la combinación simvastatina con ezetimibe, ¿verdad? De manera de que el IMPROVIT demostró que mayor disminución de LDL y colesterol con ezetimibe sobre dosis máxima de estatina resultó en mayor disminución de puntos duros cardiovasculares. El ezetimibe más simvastatina es seguro y bien tolerado, no produce cáncer ni efectos musculares significativos. Mientras tomaban el ezetimibe, los pacientes tuvieron mayor beneficio en los puntos duros. Este fue un estudio que tuvo gran abandono de los pacientes y la interpretación se define a pacientes que están en dosis moderadas de estatina, en bajos niveles de LDL, y la extrapolación debe investigarse en ezetimibe solo y ezetimibe con bajas dosis de estatina, así como también combinada con estatina en altos niveles basales de LDL y colesterol. Por lo tanto, los resultados deben interpretarse que la combinación de drogas hipolipemiantes, ya sea ezetimibe o ya sea combinación estatina fibrato o otros tipos de drogas, es segura y beneficia la disminución de puntos duros cardiovasculares para así disminuir el riesgo cardiovascular residual. Muchas gracias.